micrófono por ahí abierto, sería bueno que cerráramos todos los micrófonos para evitar ruidos exteriores, pero bueno, ya lo dijo Claudio, solo para pasarlo, para repetirlo. Como multimedia, como dicen, para amenizar unos 20 minutos de conversación y después la idea es que conversemos que estemos una hora y media conversando y haciendo preguntas, aportes, aclaraciones, lo que ustedes quisieran hacer. Entonces, primero que todo, agradecerle a Miki y a Claudio por esta invitación. Es un poco intimidante verse delante de 160 personas. Creo que de todas partes ya hay gente de México, hay gente de Guatemala, de El Salvador, de otros lados por ahí también. Pero bueno, vamos adelante a nadar. Yo quiero poner 4 premisas importantes. La primera es que toda generalización, yo pienso que toda generalización es una equivocación. Entonces, hablar de la renovación de la iglesia y de la humanidad en tiempos del COVID, cuando estamos en situaciones tan diversas, situaciones nacionales, situaciones familiares, situaciones eclesiales, situaciones culturales, situaciones legales tan diferentes, es muy difícil. Entonces, por favor, cada uno vea, claro, cada uno ve las cosas desde su perspectiva, pero también tengan como clemencia con este pobre doliente que tiene que hablar un poco en general. Y poner 3 premisas más fundamentales respecto de la pregunta que me hizo Claudio, perdón, cuando me propuso hablar sobre una manera nueva de ser iglesia. Primero es que la iglesia, como ustedes saben, es un instrumento del reino y lo que Dios quiere es que se haga su reino y no directamente ni únicamente que crezca la iglesia. Eso es muy importante, que partamos como de esa premisa, ¿sí? Esto no demerita de modo ninguno la manera, ni la importancia, ni el valor infinito de la iglesia, todo lo contrario. Pero sitúa a la iglesia en la perspectiva correcta. La iglesia es una semilla, es levadura, al menos debería ser así. Es como el azúcar en el café, en el tinto, en el cafecito o en la limonada, que le cambia, debería ser, que le cambia el sabor al mundo. Pero lo que interesa es el café, la limonada, el reino, no es la iglesia. Entonces esa es una primera muy importante para esta conversación, ¿sí? Oportunidades de una nueva manera de ser iglesia en función de qué, ¿sí? La iglesia es semilla. Segundo, segunda premisa, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo encarnado. Igual que el verbo del Padre, Jesús, se hizo carne como condición de nuestra salvación. No se salva lo que no se redime, no se salva lo que no se asume. La iglesia, el cuerpo de Cristo, que es plenamente humana, en su misterio, por el cual ha vivido más de 2000 años, también es el cuerpo de Cristo encarnado. La iglesia somos todos. Y nada de lo humano le puede ser extraño. Por más conflicto o por más difícil o por más incierto que sea. Incluso el pecado. Esa es la diferencia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo resucitado de Cristo en la iglesia y de Cristo mismo, que Cristo fue plenamente humano, solo que no pecó. Pero nosotros somos plenamente humanos, plenamente divina, porque la iglesia es un misterio, ¿sí? Pero cargamos nuestro lastre de pecado y de limitaciones muy grandes. Y tercera premisa, antes de entrar en la materia, la iglesia, en verdad, si sacamos consecuencias de las dos anteriores, en verdad no es la institución. La iglesia es un misterio inacible, infalible, incontrolable.
La institución, lo institucional de la iglesia es una ayuda, un soporte, un servicio, un ministerio, en el más estricto sentido de la palabra, un instrumento, un encargo de Cristo, un encargo del cuerpo de Cristo que es la iglesia, como es, por ejemplo, el encargo, el ministerio de vigilar, de, 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 de ayudar a que la misión se cumpla, la misión del episcopos, del obispo. Todo eso en función de la misión de la iglesia, ¿sí? Entonces lo institucional es una muleta, una ayuda para que la iglesia realice su misión, que es fortalecer, promover, hacer crecer el reino de Dios, pero no es mantener templos ni formas religiosas, ni sacramentos, ni clerecía, ni representaciones. La misión es hacer discípulos y ponerlos en contacto el más profundo posible, bautizarlos, sumergirlos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Jesús al final. Vayan y hagan discípulos míos y bautícenlos, transfórmenlos, sumérjanlos en el Espíritu, en el nombre del Padre y del Hijo, y transformen personas. Entonces esos tres presupuestos me parecen muy importantes antes de seguir adelante, o esos cuatro. Primero, toda generalización es una equivocación. Segundo, la iglesia es un instrumento del reino, lo que importa es el reino. Eso no le quita importancia a la iglesia. Segundo, la iglesia es el cuerpo encarnado de Cristo, resucitado, misterio a la vez y plenamente humano. Y tercero, lo institucional de la iglesia está en función, son funciones, son servicios para que la misión de la iglesia se realice. Con esas tres consideraciones, volvamos al título que me propuso Claudio. Oportunidad, COVID-19, oportunidad para una nueva manera de ser iglesia y humanidad. Yo me puse delante de ese título y me pregunté, ¿quién podría en medio de esta tormenta en que estamos ponerse a hablar con sensatez sobre lo que vendrá? Si estamos en plena noche y algunos lugares apenas están empezando la noche, falta mucho tiempo de dolor, de oscuridad. Yo creo que es muy arriesgado sacar conclusiones aceleradas o anticipadas. Sin embargo, me gustó mucho el título y le agradezco a Claudio. Es una oportunidad. Estamos hablando de lo que podemos hacer hoy para que el mañana sea diferente, ¿sí? Esta es una oportunidad, sin dudas que es una oportunidad y hay que aprovecharla. ¿De qué se trata lo que yo intenté hacer en este tiempo? Voy a poner por aquí un reloj porque es que yo empiezo a hablar y me extiendo demasiado, me quedan 20 minutos ya nomás. Creo que es posible, la idea es entrever en medio de la oscuridad en que andamos confinados, aislados, obligatoria o voluntariamente, entrever cómo la iglesia ya está renovándose, cómo está volviendo a sus orígenes, por dónde podemos retomar aquello de la casa, del domus, de la iglesia doméstica, del pan partido, del testimonio, es decir, de ser testigos, de ser más un hospital de campaña que un lugar de culto, de ser más fuego, hogar, eso quiere decir hogar, donde hay fuego que rito y formalidad, de ser más sacramental, en el sentido de descubrir y reconocer y alimentarse de las cosas ordinarias, del nacimiento de una crianza, de la celebración de la vida en un cumpleaños, de la comida compartida todos los días, del descanso, del perdón tan necesario cuando uno convive no 4 o 5 horas, sino 24 horas con las mismas personas, del diálogo, de la negociación, de la enfermedad, del dolor, de la muerte, del cuidado de las cosas pequeñas. Cómo entrever en este tiempo de COVID que la iglesia puede ser más profética, más hermana, más humana, más encarnada, más señal, más luz, más semilla, más fermento. Y en ese sentido yo quiero desarrollar entonces dos consideraciones y creo que nos va a dar el tiempo para conversar después hasta las
hasta las 9:30 de ustedes, hasta las 10:30 mías. La primera consideración es repetir un poco el título. Estamos ante una oportunidad única, única, pero única además porque es universal. Y ahí yo me voy a centrar en alguna cosita que puede ser provocativa para que conversemos. Y segunda consideración es esa oportunidad única hay que aprovecharla pastoralmente. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando o donde tenemos los mayores desafíos. Y esa segunda consideración la voy a hacer al final, muy rápidamente. Entonces, centrémonos en esto de estamos ante una oportunidad única, universal. Todos experimentamos en este momento la hegemonía de la realidad. Se nos acabó la pantalla, los smartphones, el Netflix, ya estamos cansados de fake news, la información ya se nos da es que se nos murió el vecino, que la prima está enferma, que hay 400 muertos en la ciudad, o sea, la realidad en este momento se impone. Antes vivíamos en la nube, literalmente mucha gente vivía en la nube, en las nubes, ahora la realidad nos toca muy de cerca, familiar, corporalmente. Ni siquiera porque el Papa hablara, que ya es bastante, la iglesia toda iba a sentir el golpe, a encajar vitalmente el mensaje que le obliga hoy a reacomodarse. Ustedes vieron un bicho invisible, que ni siquiera es un bicho porque no es un organismo, es una proteína, habla más duro que la Laudato Si, por ejemplo, que fue un llamado a la conciencia de la humanidad, el más leído de todos los documentos papales de la historia, y sin embargo no alcanzamos todos, hay que preguntarse cuántas personas lo leyeron, cuántas personas lo reflexionaron, no alcanzamos todos, ni siquiera en ese mensaje, a ponernos en el estado en que nos ha puesto una bendita proteína, ¿sí? El desafío es de toda la iglesia, esto es nuevo, esto es inusitado, y de todas las iglesias, pero además no es solo de la iglesia y de todas las iglesias, sino de toda la humanidad, y eso lo hace más denso todavía, un desafío más interesante todavía, ¿sí? Porque entonces la pregunta por la renovación de la iglesia no es una pregunta autocentrada, ¿sí? Como si fuera que fuéramos a hacer una reforma de las formas, perdonen la repetición, ¿cierto? Sino que ahora hay que reformar, hay que pensar en la novedad de la totalidad. Es un desafío de renovarse y acompasarse con lo que pasa, con lo que vive la humanidad entera, y no simplemente de hacer reacomodaciones para que las cosas funcionen mejor, ¿sí? Que si los curas allí, que si las mujeres allá, que si la catequesis, que si la educación, que si la parroquia. No, es todo lo que se nos remueve, es todo el piso, es toda la alfombra la que tenemos que volver que tenemos que sacudir y volver a colocar. En ese sentido, hay como 3 dimensiones que yo creo que tenemos, que podemos descubrir que ya están siendo renovadas. Eso es lo más bonito de este proceso, y que hay que acompañarlas para no tener la tentación después de que pase el COVID de decir ahora sí vamos a renovar la iglesia. No, la iglesia se está renovando ¿cómo? Primero, se está renovando a través del testimonio de los cristianos, ¿sí? Del testimonio de aquellos, incluso cristianos anónimos, que no se confiesan porque no les gusta o porque su familia los condicionó así o por cualquier razón, que no se confiesan cristianos, pero que viven el testimonio de Cristo, ¿sí? La imagen del hospital de campaña que consagró el Papa Francisco es hoy más actual que nunca. El Papa tiene unas expresiones proféticas en ese sentido. Si en lugar de curar a los heridos, nos dedicamos hoy a preocuparnos por ritos, por la estructura, por los puestos, por abrir o cerrar las iglesias, por definir los límites de quién es y quién no es, por todo lo que está fuera del hospital de la batalla, entonces estamos en la luna. Estamos en la luna, o el tiempo y la historia nos pasarán la factura. Realmente estábamos fuera de lugar. Hay miles de personas
eso no sobra repetirlo, trabajando en las salas de urgencia de este mundo. Y no me refiero solo a los hospitales. Hay miles de personas haciendo en nombre de su integridad personal, de su humanidad, a veces de su fe, y a veces de su fe católica y cristiana o de otras fes, haciendo esfuerzos por atender la emergencia, por salir de ella y construir un mundo mejor en la educación pública, Ahí está en su gaveta. en la enseñanza. Creo que se le fue el micrófono al expositor. ¿Sí? Recogiendo basuras, asegurando que haya agua, que la electricidad funcione, en la policía, en los mecanismos de gobernación de nuestras comunidades. Ahí se revelan un montón de personas por su testimonio, verdaderos ángeles de Dios, ejecutores, no simplemente instrumentos, sino ejecutores del cuidado divino. Aunque las cosas no salgan tan bien a veces, aunque se equivoquen, son ángeles de Dios. Y entonces una mirada contemplativa sobre esas personas es absolutamente necesaria. Campesinos y productores rurales, vendedores y aseadores, personal de la banca y de los servicios básicos, maestros, distribuidores de insumos, médicos, enfermeras, aseadores, gobernantes responsables, policías y hasta los empleados de los cementerios, administradores de servicios de los bancos, personas que trabajan en diversísimas organizaciones no gubernamentales al servicio de los indígenas, de los migrantes, de los presos, entre ellos muchos religiosos y religiosas. Todos ellos son motivo de acción de gracias, testigos divinos que hay que reconocer y agradecer. Esa es la iglesia renovada, esa es la iglesia viva. Pero no solo ellos, sino que cada uno de nosotros, y ustedes seguramente, muchos de ustedes lo están haciendo, cada uno desde nuestro lugar, confinados a la fuerza, obligatoriamente o voluntariamente, en el campo, en la ciudad, en un país o en otro, en lo que nos toca hacer, en lo que puede hacer, en el espacio que tiene con los prójimos. Acuérdense que al prójimo solo le falta mudar por una X para que quede con los próximos. Está enfrentado a la prueba decisiva de su fe, de su pertenencia a la iglesia. Vivo como seguidor de Jesús, bautizado. Soy semilla, soy testimonio, con mi hermano concreto, con mi hermana, la que tengo al lado. ¿Qué hago con los ancianos, con los presos, con los migrantes que están cerca de mí? ¿Qué hago? ¿Cómo lidiar con mi marido? O con mi hijo drogadicto, o con el discapacitado que tengo en casa, o con la cuñada que vive arriba o al lado y con la cual hace tiempos que no cruzo palabra, o con el tío del marido que se quedó preso, bloqueado, varado en casa cuando declararon la cuarentena, o con el vecino desconocido que me incomoda porque saca el perro y no limpia los desechos, o con los hijos del vecino que ponen la música alta y conversan hasta medianoche. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo actúo con ellos? Con el próximo. Las medidas de aislamiento responsable, voluntario, obligatorio no son una excusa para desentendernos del bien que es posible hacer. Y eso hay que hacerlo consciente porque ahí es donde renace la iglesia. Ahí es donde se renueva, como en los tiempos de las primeras comunidades cristianas, en su más profundo fundamento, el ser, la esencia de la iglesia y no solo sus formas externas, sus ritos, sus lugares de culto, no, la esencia fundamental, el compromiso de ser testigo. Ahora, segundo punto, y ya son solo 3 y voy terminando, ¿cómo sustentar todo eso? Tanto el compromiso personal, digamos, al interior de la casa, los que estamos confinados en nuestra casa, o el compromiso social, el compromiso individual como colectivo, ¿de dónde pueden surgir, cómo pueden alimentarse en tiempos en que lo más normal sería cerrarse, como respuesta al COVID, cerrarse a su propia carne, como dice el texto de Isaías, ¿sí?
Y de hecho, mucha gente se cierra en sus casas, se encierra es para no tener que vérselas con este mundo que lo agrede y que le resulta tan desconocido y que lo amenaza. Pero ¿cómo los cristianos, cómo la iglesia señal, la iglesia viva, puede no encerrarse a pesar de que estemos en casa? Yo creo que la clave va, la respuesta va hacia una experiencia espiritual más profunda, más profunda. La iglesia hoy es más verdadera, no solo porque tiene más testigos o porque los testigos están haciendo un trabajo extraordinario prestándole servicio a la gente que está cayendo en la batalla, sino porque yo creo que somos menos, O sea, mucha gente que antes iba al culto, que iba a la misa, que tenía sus devociones, que pasaba por la iglesia, que creía que eso era y se echaba la bendición o le rezaba a los santos, etc. Hoy ha perdido esos repères, esas señales, esas formas que le permiten asomarse a su intimidad, simplemente porque edificamos hasta ahora una iglesia centrada en lugares sagrados, en espacios sagrados, en personas sagradas, y nos ha faltado ofrecerle en la catequesis y en la vida cotidiana a las personas un asidero espiritual más profundo, que es la relación profunda con Dios, con Jesús. ¿Sí? Entonces la gente se encuentra hoy bastante, yo creo que tenemos que reconocerlo, la iglesia misma está herida en ese sentido, como sin desprovistos de caminos religiosos y sacramentales, pero que hay que construir y que la gente está reconstruyendo en este tiempo, en estos 2 meses. No es el cura, no es el obispo, no es el papa, no es la iglesia la que los propone, son las familias, son las madres, las abuelas, los papás, los hijos, los que están construyendo su propio camino. Pues bien, creo que ahí hay una oportunidad importante para recuperar y volver a una característica fundamental de la iglesia si queremos ser señal: la intimidad con Dios, la relación personal con el Señor, el lugar de la oración, no del rezo, también del rezo, porque rezar es una forma de orar, pero rezar puede ser también una práctica vacía, como la oración también, pero eso es otro tema de otra conversación. Es decir, creo que hay que recuperar la experiencia fundamental, primera, básica, de la decisión personal, del compromiso individual, de la respuesta libre ante una llamada interior. Yo decido, yo quiero, yo opto por ser cristiano en medio de esta pandemia, por ser seguidor de Jesucristo. Para quien tiene fe, que es un don, tampoco podemos recriminarle a quien no lo tiene, siempre hay una luz al final del túnel, aunque cuestione esa luz, aunque pelee con ella, aunque se rebele, pero la luz está ahí. Y lidiar con esa luz, con esa realidad última, de manera personal, frente a frente, ojo en el ojo, mirándola, es fundamental para la experiencia de quien quiere realmente ser iglesia, cuerpo de Cristo. Y allí renace más fuerte la fe. Habrá mucha gente que no descubre a Dios en medio de esta situación, pero habrá otros muchos que sí lo descubren peleando con Él y que lo reencuentran, aunque sea a partir de las preguntas por lo absurdo de esta situación, por el castigo que parece que estuviéramos sufriendo. Y que hablan y pelean con Dios y así se relacionan con Él, como Jesús en la última, en el huerto, peleando, queriendo arrebatarle al Padre lo que el Padre le ofrecía. En la intimidad de esa experiencia espiritual es en donde se afirma, de poner las bases, las zapatas, las columnas de la solidaridad, del cuidado, de una iglesia verdaderamente viva y en salida, como habla el Papa. No importa la forma. Unos pueden hacerlo con altares particulares, con sus devociones, con sus rezos, con sus rutinas. Otros lo hacen en silencio, contemplando, agradeciendo, o con canciones, o con la Biblia, o con la experiencia traumática de la muerte, de la enfermedad de alguien cercano, con el llanto, con el dolor, con la rebeldía. Lo cierto es que esa experiencia espiritual, con el cultivo creativo y diferenciado de la relación con Dios, ahí es donde se alimenta más profundamente la experiencia
eclesial. De esa experiencia de ser testigos del amor de Dios que hablábamos al principio, en el primer punto, de tanta gente que está donando su vida dentro y fuera de nuestras casas por cuidar, por amar, por perdonar, por dialogar, ¿sí? De esa iglesia que se ha convertido o que se debería convertir cada vez más en un hospital de campaña, una iglesia tiene que, estoy hablando cuando digo que tenemos que tener una iglesia fundada en la experiencia íntima de Dios. Una iglesia realmente ministerial, que está en manos de los laicos. Iglesia doméstica, que escucha y se compadece, que se encarna en los momentos fundamentales de la vida, la comida, el perdón, el diálogo, el conflicto, la enfermedad, la muerte también. Una iglesia que es madre, como le gustaba decir a los padres después del concilio, madre y maestra, decía Pablo VI, fundamentalmente mamá, mujer. Incluso porque hoy yo estoy convencido, la iglesia renovada pasa especialmente por el rostro y por las manos de las mujeres. Una iglesia servidora, una iglesia pueblo de Dios, testigo de la misericordia de Dios, arrodillada, lavándole los pies a la humanidad, como celebramos el Jueves Santo. La iglesia de los discípulos, de los servidores. Alguien dirá, padre, no sea tan iluso que después de esto usted va a ver cómo crece el fanatismo religioso y van a volver los saumerios y los santos y los inciensos y las misas y las novenas y los rosarios y las penitencias y los exvotos y los templos llenos y la brujería y el negocio de cobrar por servicios religiosos y los curas y los curanderos van a hacer su agosto y la religión va a florecer como si fuera la primavera. Todo eso puede ser verdad, puede ser mentira, pero puede ser que acontezca, es verdad. Pero yo creo que es importante diferenciar entre religión, entre formas religiosas y fe. Entre formas religiosas populares o ilustradas, institucionales o particulares, y compromiso y decisión personal de vivir la fe. Y en esa medida hay que hacer una diferencia entre cristianos, entre ser cristiano y el cristianismo, ¿sí? Entre cristianos y religión. Entre la adhesión personal y vital a una fe y las manifestaciones sociales e institucionales que esa experiencia puesta en colectivo genera. ¿Al servicio de qué? De la experiencia, pero no para ponerse al servicio de sí mismas. En todo caso, esas formas no son necesariamente malas y vacías. Por favor, no comprendamos mal, sino que tienen que surgir y mantenerse en la medida en que sirvan como muletas, alimenten el testimonio y alimenten la experiencia espiritual. Aunque también pueden desvirtuarla, sustituirla, vaciarla de sentido y convertirla en un mero rito. Hay un poema de un poeta, por supuesto, español de la posguerra civil, León Felipe, que dice así: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino en que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y una senda virgen Dios. Y yo creo que ese es el segundo punto que quería hacer. O volvemos a una experiencia personal, íntima, profunda de Dios en Jesús por el Espíritu, o no hay renovación posible. Nadie fue ayer, ni irá hoy, ni va mañana hacia Dios por este mismo camino en que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y una senda virgen Dios. Y el tercer elemento que quería colocarles ya casi para terminar, 10 minuticos más, perdonen que me extienda. El primero es, tenemos una nube ingente de testigos y estamos llamados a ser cada vez más testigos como los primeros cristianos eran testigos, a veces contra sus propias familias, mártires de la fe fundada en una experiencia espiritual, el segundo elemento. El tercer elemento que con esto quiero terminar, es tomado de la sociología o de la experiencia última de procesos de paz. Ustedes saben que yo soy colombiano y llevo eso en el alma también, pero también de la paz de las personas. ¿Qué se le pide a una persona cuando va a reconciliarse, a celebrar el sacramento de la reconciliación? Primero, que haya arrepentimiento y propósito de enmienda.
arrepentimiento y propósito de enmienda. Y eso en términos sociales es lo mismo que decir reparación a las víctimas y compromiso de no repetición. Y aquí voy con este tercer punto. Hay una dimensión que es fundamental notar y que pongo ese subtítulo, reparación a las víctimas y compromiso de no repetición, dimensión política de la experiencia eclesial hoy en el COVID-19, ¿sí? Porque sin eso, sin que nosotros, miembros de la iglesia, testigos y fundados en una experiencia espiritual, ejerzamos con todos nuestros medios institucionales y posibles presión y construyamos un mundo nuevo donde se repare a las víctimas de la situación actual, que no son víctimas del COVID, son víctimas de años de injusticia, de años de mala organización, de indolencia, de sistemas corruptos. Si no llegamos como acción también de la iglesia a proponer un propósito de enmienda y de arrepentimiento, o que es lo mismo que decir a nivel social, la reparación de las víctimas y el compromiso de no repetición, sino esos dos elementos, ¿sí? No hay reconciliación, no hay reconstrucción, no hay renovación. Todo el mundo lo está diciendo, si se trata de volver a la normalidad que nos condujo a este pandemonio, yo no estoy ahí, me bajo de este barco ya, ¿sí? Iglesia, a tus templos y a tus hospitales, dicen algunos. Iglesia, vida religiosa, padres, papa, a predicar el evangelio, que la política es de nosotros, déjennos eso a nosotros, dicen otros. Zapatero, a tus zapatos, el cura a la misa, el papa en Roma, reclaman queriendo quitarnos el derecho que tenemos y el deber que tenemos como iglesia de reparar a las víctimas y de exigir y construir una sociedad donde no haya repetición, ¿sí? Por eso, mientras que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, dice Jesús en el Evangelio, continúan acomodándose para seguir robando, para seguir explotando las arcas públicas, para continuar el festival de la corrupción, de la privatización de lo público. Por eso el tercer signo de los tiempos en este proceso de renovación a partir de esta crisis acumulada que revienta con el COVID, es como una oportunidad que parece que se nos ofrece ahora y que tiene que ver con que toda la iglesia crezca, adquiera y haga conciencia pública de que no es posible seguir de la misma manera como veníamos. Y ahí el desafío es mayor, porque una de las tentaciones es volver a la iglesia doméstica, es dejarnos domesticar. Perdón, la tentación no es volver a la iglesia doméstica es el fundamento, perdón, entendamos bien eso, la iglesia doméstica es el fundamento, es la comunidad de bases, hoy por hoy es la familia, es la iglesia del domus, ¿sí? Pero no podemos dejarnos por ello domesticar, ¿sí? Encerrarnos y dejarnos encerrar como en el intimismo familiar e incluso personal, olvidándonos de que lo que nace de dentro tiene la misión de producir frutos fuera, de transformar la realidad, de ser una buena noticia especialmente para los más pobres, para los excluidos secularmente. Por eso es tan importante y está siendo tan importante, creo que está siendo tan importante, el compromiso y la acción de tantas instituciones, entre muchas que ustedes tienen en Centroamérica también, en Ejegua, y que la Compañía de Jesús y la Iglesia del mundo tiene, que investigan, que analizan, que piensan, que informan, que denuncian, que proponen formas de salir de la situación actual, estructural, que nos condujo a esta situación en que estamos, ¿sí? Y allí la presencia de la institucionalidad de la Compañía de Jesús en las provincias, en Centroamérica, en la CEPAL, en el mundo todo, es un grano de arena, pero hay que colocarlo con generosidad. Universidades, radios, centros de espiritualidad, revistas, centros sociales, proyectos pastorales, escuelas, colegios, misiones indígenas, oficinas de desarrollo, centros de formación teológica y filosófica, parroquias, movimientos de jóvenes o voluntarios, todos tenemos que hacernos escuchar a partir de las premisas anteriores. Ser testigos, aprofundarnos e ir en profundidad a nuestra experiencia espiritual y colaborar en la construcción de un mundo nuevo. Y la Compañía de Jesús no puede hacer eso sola.
Ni la iglesia puede hacerlo sola. La iglesia es una semillita, es como la levadura en la masa. Tenemos que unirnos con todas las iglesias sin importar credos y ritos, o creyentes o no creyentes, gente de buena voluntad. Todos tenemos el desafío de exigir y participar en la construcción de un mundo diferente donde la enmienda y el arrepentimiento, la reparación de las víctimas y el compromiso de no repetición nos den la seguridad de vivir un tiempo nuevo, no solo para la iglesia, sino para la humanidad entera. Voy terminando dejando unas preguntas que tienen que ver con la segunda inquietud que yo les decía al principio, y es los desafíos pastorales. Yo creo que ahí estamos gagueando, ahí todavía no hemos, y nos falta a los pastoralistas, hombres y mujeres, laicos y religiosos, curas o no, ponernos a crear formas pastorales para este tiempo nuevo. Estamos ante una oportunidad que hay que aprovechar pastoralmente, pero pensando fuera de la caja, no para volver a las mismas formas anteriores. ¿Cómo ser pastores y pastoras? ¿Y cómo alimentar, promover, reconocer, acompañar la vida eclesial que se está generando, que ya se generó en estos últimos dos meses de confinamiento? ¿Cómo unirnos y soplar junto con el espíritu que ha estado trabajando sin cortarle las alas a la palomita, sin pretender otra vez volverla a meter en la jaula de nuestros criterios, de nuestros caminos ya sabidos? ¿Cómo irnos haciendo a la idea de que el futuro no pasa simplemente por reabrir los templos y regresar a la antigua normalidad de misas abarrotadas y almuerzos vacíos en la casa, donde la gente ni se mira porque está todo el tiempo viendo el internet, o ceremonias religiosas y procesiones maravillosas, pero donde en la casa no sucede el perdón, ni siquiera el agradecimiento, ni siquiera la bendición? ¿Cómo dejar de soñar con altares llenos de rezos, con 1001 lámparas y palabras repetidas, mientras que cada uno guarda la distancia del que vive al lado, del enfermo, del que está en el hospital, del preso, del migrante? ¿Cómo ir ya en este tiempo creciendo en la conciencia de que somos todos pueblo de Dios, todos, todas y todas igualmente hermanos y hermanas, y de que el único y eterno sacerdote es solo Jesús? ¿Cómo desclericalizar la conciencia y la práctica de la iglesia toda? Porque el clericalismo no es un problema solo de los clérigos, sino de la iglesia toda, de manera que cada uno ejerza su función, sus carismas como un servicio y nunca como un poder. Un montón de preguntas en las cuales nos falta mucha creatividad y creo que pocos están ligados, antenados para crear esas nuevas formas. Yo no soy profeta de cómo las cosas van a suceder después, y me temo, con pena en el alma y la mano en el corazón, que conociendo la carne que somos, tenemos grandes probabilidades de volver a la misma normalidad y de perder esta oportunidad. Pero creo que es la hora de los laicos y de las laicas. La más pulpita, la más clara de todas horas. Es más, creo que podemos incluso volver a la antigua normalidad litúrgica y ritual, porque creo que los clérigos y muchos de los laicos no están listos para cambiar radicalmente esa antigua ritualidad, pero es necesario, pero no podemos volver a la misma iglesia de antes. Es la hora de la iglesia doméstica, de los laicos y de las laicas. De lo que salga, de lo que se haga hoy, lo que las madres logren hacer con sus hijos y sus maridos, lo que las abuelas logren hacer con sus nietos y con sus hijos, lo que los padres y los maridos hagan con sus amigos y familiares, de lo que hagamos nosotros con nuestras instituciones trabajando juntas y con otros muchos, compartiendo análisis y diagnósticos y articulando planes, depende el futuro de la humanidad, y porque depende el futuro de la humanidad, el futuro de la iglesia. Hoy es el momento del testimonio, de la experiencia espiritual profunda y del profetismo para que no volvamos, para reparar a las víctimas y para no volver a la antigua normalidad. Creo que esos son los desafíos que tenemos para hablar realmente de una iglesia renovada.
Yo termino por ahí, me demoré más de lo que pensaba, pero tenemos 45 minuticos, Claudio, para dialogar, para colocar 2 o 3 cuestiones, para disentir, para opinar. Esto no es palabra de Dios. Yo estoy escribiendo un articulito con estas cosas que va a salir en la próxima reunión, en la próxima revista de Aurora, y entonces los invito a leer después las cosas con más calma y tal vez mejor articuladas. Un abrazo para todos. Claudio, adelante. Gracias, Roberto, por tus iluminadoras y retadoras palabras.